donde nacen historias sin final. Todos los derechos reservados, pero la diversión es universal. Deja tu like con poder, comenta qué historia vendrá. Suscríbete a esta aventura y juntos la magia crecerá. Capítulo 41. Estos jugadores realmente planean derrocarme. 1521 palabras. Chapter 41. These players are really planning to overthrow me. Tras el ojo maligno, Xuzi estaba deseando ver con qué lo sorprenderían los demás jugadores. Al fin y al cabo, había bastantes personas con talento en línea. La segunda fase de pruebas beta ya había comenzado. Mientras Xuzi desayunaba antes de despedir a las 3 brujas, 50 nuevos jugadores habían superado el proceso de selección y habían entrado en el modo libre para comenzar su evolución en medio de la más absoluta oscuridad. Los jugadores más veteranos también se habían unido a la partida y habían comenzado un animado debate. Joder, la segunda beta tiene un montón de contenido nuevo. Incluso tiene música de introducción. Sí, es la Sinfonía del Destino de Beethoven. ¿Acaso simboliza nuestra difícil vida como criaturas que evolucionan a partir de esporas? Los jugadores que se encontraban en el pequeño arenero también podían oír la música a todo volumen que sonaba en el patio. Los jugadores más nuevos, al parecer, habían investigado. El juego comenzó a las 5 de la mañana y ahora, 4 horas después, ya habían desarrollado una gran capacidad de observación y contemplaban con asombro la diversidad de especies que habitaban el océano. Es una auténtica realidad virtual, con sensaciones corporales incluidas. Es como un segundo mundo. Jajaja, me siento como si estuviera forrado de dinero ahora mismo. En esta realidad virtual, cada palabra que pronuncio, cada evolución que experimento, e incluso el entorno con el que entro en contacto, requiere recursos informáticos por valor de $600,000. ¡Qué panda de idiotas! No me cuesta ni un centavo. Solo están en mi jardín, ¿de acuerdo? Xuzi comía una manzana sentado con las piernas cruzadas en el patio. Miraba el arenero a lo lejos, como un terrateniente feudal que vigila a sus siervos. Muévanse, gente, y creen nuevas especies para mí. Un grupo de jugadores se percató de que Xuzi los observaba y entablaron una conversación en voz baja. Joder, joder, joder. Por fin vi al gigante con mis propios ojos. Es enorme. Está comiendo una manzana otra vez. ¿Será esto algún tipo de pista oculta? Si investigo esto, podré convertirme en una espora especial y obtener una clase de trabajo secreta. No lo hagas. Los jugadores veteranos ya lo intentaron y solo consiguieron ser aplastados. Este juego tiene demasiada libertad y hay muchísimas cosas que aún no hemos descubierto. Es un juego muy misterioso. La segunda fase de pruebas beta había comenzado, y los jugadores más veteranos empezaban a sentir cierta presión. Un puesto de probador era realmente valioso, y después de todo, valía unos $600,000. El velocista de Aquina no se durmió en los laureles como el jugador más veterano y célebre de los foros. Se dedicó a estudiar citología evolutiva, el origen de las especies, estructura biomolecular, la mecánica del desarrollo esquelético y la historia evolutiva de las neurotoxinas. En su dormitorio había más de 10 libros gruesos sobre el tema, tanto nacionales como extranjeros. Aunque en los últimos años se había vuelto adicto a los videojuegos, seguía siendo estudiante de una prestigiosa universidad de la capital y un genio con una puntuación altísima en el examen de ingreso. En ese momento, había redescubierto su pasión por aprender. Esta vez, primero evolucionaré hasta convertirme en un artrópodo. Comeré plancton y desarrollaré un exoesqueleto. Entonces, me convertiré en herbívoro, desarrollaré un abdomen y treparé a tierra firme. Luego, me trasladaré al pantano y desarrollaré neurotoxinas. Para desarrollar el saco de toxinas, tendré que empezar a cazar ranas de pantano. Lo planeó paso a paso, llenando más de 10 páginas de papel con sus notas densamente anotadas.
Los diferentes entornos, los diferentes alimentos y los diferentes órganos avanzados darán lugar a diferentes direcciones evolutivas, creando un enorme árbol evolutivo con tantas ramas como estrellas en el cielo. No sería exagerado decir que este es el tema más profundo del mundo, e incluso toda una vida de investigación no bastaría para dominarlo. Finalmente, el velocista de Aquina quedó satisfecho. Después de tanta planificación, ahora es el momento de poner en práctica mi plan del pollo portador del ataúd y envenenar al jefe. Así es, iba a causar sensación en el juego el primer día de la segunda beta. El nuevo sistema de logros pretendía que desarrollaras especies con un potencial extraordinario. Pero, ¿qué se consideraba un potencial extraordinario? Nadie lo sabía. Sin embargo, si su especie pudo envenenar al jefe, entonces la victoria está asegurada. Por supuesto, estaba bromeando cuando dijo que haría evolucionar una especie que pareciera un montón de excremento. ¿Quién comería algo tan poco apetitoso? Su especie tendría un aspecto delicioso, pero ocultaría un potente veneno. Así es, iba a ser el primer jugador en conseguir un logro en el juego Spore Evolution. En este juego, un solo jugador consumió recursos informáticos por valor de $600,000, y la recompensa misteriosa seguramente sería algo increíblemente bueno. Entró al juego y fue recibido con el mensaje: por favor, evoluciona tus ojos. La segunda prueba beta comenzó a las 5 de la mañana, y él inició su aventura mientras los nuevos jugadores aún estaban aprendiendo a jugar. Pasaron 10 horas y ya eran más de las 3 de la tarde. Por fin funcionó, aunque todavía tiene algunos fallos, el velocista de Aquina estaba eufórico. Por fin había sido recompensado por sus 10 horas de esfuerzo. Su especie actual era un pequeño gallo rojo de aspecto delicioso, del color de las llamas. Era el rey de su especie y tenía el control de una pequeña bandada de gallos. Es hora de mostrarles a estos adorables jugadores nuevos el impresionante poder de sus veteranos de la primera beta. Les voy a enseñar cómo envenenar al jefe gigante hasta la muerte. Aquina, la velocista, sonrió con picardía. Así es, después de prepararse durante tanto tiempo, estaba listo para cambiar el mundo. Entonces, publicó un mensaje en el foro y comenzó a transmitir en directo. Aquina Specster ha decidido celebrar la apertura de la segunda beta de Spore Evolution, mostrando a los nuevos jugadores cómo derrotar al jefe gigante come manzanas en el patio. Cuando se publicó este mensaje, todo el foro estalló. Todos sabían que, en ese momento, incluso los mejores jugadores de la primera beta solo podían desarrollar basura deforme que no podía sobrevivir a la selección natural. Manos fuera. Jefe, ya sabes muchísimo sobre teoría evolutiva. ¿Acaso no estás al nivel para recibir un premio Nobel? Ahora que has desarrollado una especie realmente fuerte, ¿estás listo para enfrentarte al jefe? Cerebral Bluff. Este novato está temblando de asombro. Acabo de empezar a desarrollar mi vista y todavía estoy leyendo el libro de texto para principiantes que todos ustedes recomiendan. El origen de las especies. Todos estaban incrédulos. Gracias a los vídeos, saben lo enorme que era realmente el gigante. Los jugadores aún eran inexpertos y solo podían evolucionar hasta convertirse en especies imperfectas. El más grande de todos era del tamaño de un escarabajo, y el resto eran del tamaño de hormigas. ¿Cómo podían aspirar a desafiar al jefe? Pero algunos jugadores veteranos entendieron al instante a qué se refería el velocista de Aquina. Ballena del cielo del futuro. Jefe, ¿hablabas en serio entonces? Creí que solo estabas bromeando. ¿Vas a poner mierda en la comida del jefe, y habrá veneno en la mierda? Chica linda que quiere convertirse en dragón. Mierda. Mierda. Dios mío. ¿De verdad el jefe va a hacerlo? Has desarrollado una especie con neurotoxinas. Y encima se llama pollo portador de ataúdes. ¿De qué estaban hablando? ¿Poner mierda en la comida? ¿Esconder veneno en la mierda? ¡Qué maldad tan increíble! En el foro, personas de todos los ámbitos de la vida se rieron entre dientes y levantaron el pulgar al enterarse del plan, y se maravillaron de la cantidad de libertad que ofrecía este juego. El velocista de Aquina. Espero que cooperen conmigo. ¿Hay algún mártir entre ustedes dispuesto a usar su especie para probar la potencia de mi toxina? Lo ideal sería que la probaran personalmente, usando al rey de la especie.
Si pudieran activar su sentido del tacto al 100% y decirme qué se siente al ser envenenado, se lo agradecería enormemente. Los demás jugadores solo se rieron con incredulidad. Nadie fue lo suficientemente masoquista como para probarlo por sí mismo. Aún así, algunos estuvieron dispuestos a colaborar con el experimento utilizando a las criaturas bajo su control. El veneno fue realmente devastador, y un gran número de ellas murieron al instante. Posteriormente, debido a que la población de su especie era demasiado pequeña, se extinguieron rápidamente. Esto les hizo llorar. El velocista de Aquina. Jajaja, camaradas, vuestro glorioso sacrificio ha demostrado que mi toxina es realmente efectiva. Es hora de pasar al siguiente paso del plan. Ya son más de las 4, y casi es hora de que el jefe cene, que es a las 5 según su horario habitual. Ayúdenme a sentarme en el banco, y encontraré la manera de colarme en su fiambrera y envenenarlo. Los espectadores perezosos lo vitorearon. Ayudemos. El primer día de la segunda prueba beta, el jefe gigante morirá. Los jugadores, entusiasmados, se abalanzaron sobre el banquillo como hormigas y comenzaron a prepararse para la épica batalla contra el jefe final. Xuzi. Por supuesto, también visitó los foros del juego para ver las opiniones de los jugadores en este primer día de la segunda prueba beta. Se quedó estupefacto. Solo soy un observador. ¿Qué te he hecho yo? Este cretino, el velocista de Aquina, todavía no ha renunciado a su idea y planea saltar a mi cena preparada con tanto cariño y envenenarme. Capítulo 42. Parece que la sociedad aún no te ha humillado lo suficiente. 1333 palabras. Chapter 42. It seems that society hasn't been beaten you down enough yet. Esta gente es tan maliciosa. Todos están conspirando contra mí. Xuzi se llevó las manos a la cabeza con desesperación. Este mundo era cruel. Había colocado el arenero más pequeño cerca de la entrada para poder observarlos fácilmente. Y, sin embargo, precisamente por estar tan cerca, los jugadores no pudieron evitar tener ideas disparatadas. Estrictamente hablando, todos nacieron de sus esporas. Él era a la vez su padre y su creador. Y ahí estaban, considerando seriamente el parricidio. Herejes traidores. Podía aceptar las acciones de Gilgamesh porque era alguien que había nacido de forma natural en el gran arenero, pero ahora incluso sus hormigas obreras en el arenero más pequeño estaban planeando derrocarlo. Debo ser el creador más lamentable de la historia. Xuzi se quedó sin palabras por un instante antes de recuperar la compostura. Así que todos ustedes son héroes que quieren desafiar al cielo y matar a Dios, ¿eh? Creo que ya les he demostrado que soy fuerte. Parece que este tipo, el velocista de Aquina, aún no ha recibido suficientes golpes de la sociedad. Tengo que darle una lección. Si quiere presumir ante los demás jugadores de que es el más rudo de todos, más le vale prepararse para la paliza definitiva. Xuzi sintió que era hora de darles una lección y hacer que trabajaran como es debido para él. Sin embargo, tras pensarlo un rato, Xuzi decidió ignorar su plan. Era mejor que estuvieran motivados al desarrollar nuevas especies. Le preguntó a la mente colmena Tiranis. ¿Tiene esta nueva especie un potencial extraordinario? La mente colmena respondió sin emoción. Sí, esta es una especie con un potencial extraordinario. Realmente sí. Xuziton mordió con fuerza su manzana. Sentía mucha envidia y celos. Algunas personas simplemente tenían talento. Él no podía compararse con ellas. Esta especie tenía un aspecto mucho mejor que los ojos malignos de forma extraña de la última vez. Pero aún así, probablemente era demasiado pequeño para envenenar a Xuzi, a pesar de que había evolucionado hasta alcanzar el tamaño máximo posible dentro del arenero, y era aproximadamente del tamaño de un escarabajo. Para criaturas del tamaño de una hormiga, era tan grande como un elefante. Con su enorme tamaño, el gallo rojo brillante parecía un gigantesco fénix carmesí. Su hermosa apariencia lo hacía muy apetitoso. Tenía muy buena pinta. ¿Qué tan fuerte es la toxina?, preguntó Xuzi con cautela. ¿Representará una amenaza para mí? Sería divertidísimo que de verdad lo envenenaran y tuviera un final ignominioso. Esta especie es algo similar al pez globo.
Su carne es extremadamente sabrosa, pero las toxinas son tan potentes que incluso una pequeña cantidad puede matar fácilmente a un adulto. Xuzi tragó saliva. Este tipo es despiadado. Realmente está planeando matarme. Una criatura del tamaño de un escarabajo podía matar a un adulto con su veneno, lo que demostraba su toxicidad. Si el veneno basta para matar a una persona común, ¿qué hay de mí?, preguntó Xuzi. Mis genes evolucionados son casi perfectos, y además he comenzado mi entrenamiento como mago. Si se trataba de algo que solo podía envenenar a la gente común, entonces no había necesidad de ponerlo en el arenero. Esas brujas lo pisotearían sin problema. La mente colmena tiranis respondió. Eso necesita ser probado. Como madre colmena tiranis, puedes probar la toxina tú misma. No soy una mujer, por favor llámame padre, murmuró Xuzi. La mente colmena tiranis, al parecer, carecía de voluntad propia y no prestó atención al comentario sarcástico de Xuzi. Continuó mecánicamente. Madre colmena, por favor, pruebe la toxina personalmente. Como madre colmena tiranis, ninguna criatura nacida de sus esporas puede amenazarla, por muy venenosa que sea. Xuzi hizo una pausa. Entonces no representa una amenaza para mí. Dado que realmente tiene potencial, no nos preocupemos por las intenciones del velocista de Aquina por ahora. Permítanme analizar su toxina y ver cuánto potencial tiene esta especie. Xuzi empezó a comer otra manzana. Perfeccionar la civilización mágica del mundo abierto era su máxima prioridad, y tenía muchas ganas de ver qué podía hacer la segunda especie del jugador que había desarrollado el ojo maligno. Esperemos a que empiece a comer. SHH, cállate. Lo envenenaremos sigilosamente. Qué malicioso. Pero me gusta. En el pequeño arenero, a poca distancia, los jugadores lo observaban en secreto mientras susurraban entre ellos. Últimamente, Xuzi ha estado comiendo fruta casi a diario porque le sienta bien al estómago. Esto era algo a lo que debía prestar atención como paciente de cáncer de estómago. Ya iba por su segunda manzana. Comer bien es parte de una rutina saludable. Ya que se ofrece, intentaré seguirle el juego. Espero que tenga buen sabor. Todavía no eran las 5. Era la hora en que Xuzi solía comer, y no tenía prisa. Empezó a hojear el cuaderno negro con sus apuntes sobre el proceso evolutivo. Esto también era algo que tenía que hacer. Era hora de añadir a sus notas una quinta era que seguía a la era de la oscuridad, la era del resplandor, la era del renacimiento y la era del Génesis. Aunque la era babilónica parecía estar lejos de haber terminado, sentía que era hora de empezar a llevar registros. A esta época la llamaré. Tras un momento de reflexión, Xuzi propuso un nombre con naturalidad. En la era de la magia, los magos comenzaron a aparecer en gran número y se convirtieron en los gobernantes de la época. Mordió la pluma mientras escogía sus palabras y continuó. En esta época, Hermes, el dios de la sabiduría, descendió del cielo y conversó con los mortales, ayudando a las 3 brujas a encontrar el camino a seguir. En el año 198 de Babilonia, las 3 brujas llegaron al final de sus vidas, y el cielo envió milagros para llorar su muerte. Toc, toc. Antes de que Xuzi terminara de escribir, oyó a Chengxi llamar a la puerta. Xuzi se levantó apresuradamente y corrió a abrir la puerta. Las extrañas criaturas que conspiraban en secreto bajo tierra, gritaron con fuerza al ver esto y huyeron desesperadamente. Corran, camaradas. Es hora de su comida diaria. Aléjate del camino de la estampida. Después de todo, Xuzi había construido el arenero justo al lado de la entrada del patio, y tendría que cruzarlo cada vez que saliera. Los jugadores llamaban a este camino el camino de la estampida. El jefe gigante lo recorría a diario, y debían evitarlo en momentos críticos si no querían ser pisoteados. Se acabó. Nadie murió, ¿verdad? Chicos, faltan 4 minutos para que empiece a comer su cena diaria habitual. Deberíamos aprovechar para subirnos a la silla gigante. Rápido, construyan una escalera con sus cuerpos. A la carga. Acaben con el jefe. La primera muerte es mía. Un extraño enjambre de criaturas del tamaño de hormigas comenzó a trepar por la silla. Su intención era esconderse detrás del respaldo de la silla una vez que se hubieran subido a ella. Pero entonces, el velocista de Aquina los llamó de repente.
Era un jugador veterano con mucha experiencia en batallas contra jefes. Amigos, no se emocionen. Es importante mantener la calma al entrar en mazmorras y luchar contra jefes. Acabo de observar al gigante en secreto y me di cuenta de que esta vez no solo comía manzanas. También sacó su libreta negra de siempre. Deberíamos intentar abrirla y echar un vistazo a sus notas. Puede que sea la clave para encontrar algo oculto. Los jugadores se miraron entre sí. Contenido oculto. A todos les encantó. Solo pensarlo los ponía contentos. Yo iré. Tengo 8 piernas. Lo haré. Tengo 4 brazos. Soy aún mejor, tengo 5 tentáculos. Y con ojos. Literalmente puedo pasar las páginas con los ojos. Una docena de extrañas criaturas, confiadas en su fuerza, trabajaron juntas para pasar las páginas del enorme cuaderno, hojeando hojas de papel del tamaño de una cancha de baloncesto. Las diminutas criaturas se apoyaron en la silla y abrieron la cubierta negra del enorme cuaderno. Al ver las 3 palabras Edad del Génesis escritas en letras gigantescas en la primera página, quedaron atónitas. ¿Qué es esto? Capítulo 43. De repente estoy en una relación a distancia. 1950 palabras. Chapter 43. Suddenly in a long distance relationship. Xuzi salió rápidamente de su patio y se quedó charlando con Chen-Xi junto a la puerta. ¿Qué estás haciendo exactamente? ¿De verdad te gusta tanto la agricultura? Mientras Chen-Xi miraba con curiosidad hacia el patio, no vio nada más que un montón de verduras frescas creciendo en el jardín, y solo pudo murmurar: «Oye, estoy muy enfadada ahora mismo. ¿Acaso no soy lo suficientemente guapa para ti? Aunque tienes una novia tan guapa, no me invitas a salir muy a menudo». Xuzi respondió: «¿Acaso no suelo ir de compras contigo y pasear contigo en tu scooter todas las mañanas?». Aunque Chen-Xi estaba un poco disgustada, Xuzi no lo lamentaba demasiado. Sentía que ya había pasado suficiente tiempo con ella. Xuzi no era un ermitaño que solo se dedicaba a las labores agrícolas en casa. También salía a caminar todas las mañanas y recorría la ciudad en su scooter con Chen-Xi. Le resultaba bastante relajante. Aún así, sentía que la agricultura era mucho más interesante que tener una cita con su novia. Eso no cuenta. Solo pasas 1 hora al día conmigo, y luego te pasas todo el día trabajando en el campo, dijo Chen-Xi con un bufido de descontento. Un rubor apareció en su carita redonda y adorable, y continuó en voz baja: «He estudiado mucho para ser una buena novia, ¿sabes? Me tomo muy en serio las citas. ¿Será que no soy lo suficientemente encantadora?» ¿Qué estabas estudiando? Xuzi no pudo evitar reírse a carcajadas. «No te rías. Si te ríes otra vez, te pegaré. Estoy intentando aprender porque no tengo experiencia, ¿de acuerdo? Y tengo que volver a la escuela en 4 días». Chen-Xi estaba muy enfadada, pero enseguida se calmó y continuó con tristeza: «Las vacaciones de verano pronto terminarán». Xuzi se quedó un poco aturdido cuando recibió la fiambrera. Sin darse cuenta, las vacaciones de verano ya habían terminado. Su batalla contra esos jugadores idiotas había acaparado toda su atención, y recién ahora había vuelto en sí. Sinceramente, se había acostumbrado a recibir cada día una comida preparada con cariño. Esos días idílicos y despreocupados que pasó con Chen-Xi en el campo habían sido maravillosos. Los sentimientos de Chen-Xi hacia él eran muy claros. Ella había acudido a él en el peor momento de su vida y se había ofrecido a ser su novia y acompañarlo durante sus últimos días. ¿Eso significa que después de hoy no recibiré más comida? Si bien Xuzi se conmovió, fue realista hasta el final. «Aunque estoy muy triste, sigues bromeando». Chen-Xi miró furiosa a Xuzi mientras se reía y lo regañaba. «Así que por eso me convertiste en tu novia. Solo querías comida gratis. No te preocupes, después de que me vaya, tu tía Li te ayudará a preparar tus comidas». Xuzi pensó un momento y dijo: «Hoy en día, una relación a distancia no significa nada. Tenemos videollamadas. Eso no es lo mismo. Es completamente diferente», insistió Chen-Xi con terquedad. Actuaba como si fueran una joven pareja a punto de separarse para siempre. Una relación a distancia no se puede considerar noviazgo.
y estás a punto de morir. No podré acompañarte en tus últimos momentos ni quedarme a tu lado para despedirme. Xuzi. Por favor, deja de mencionar que estoy a punto de morir. Te quejas de mis chistes inapropiados, pero eres peor que yo. Xuzi sentía que ambos estaban igualados. De repente, se le ocurrió una idea. Por cierto, ¿has oído hablar del juego Spore Evolution? No. Chen Xi estaba desconcertado. Era una chica pura y hermosa, y solo jugaba a juegos casuales y relajantes. No soportaba la violencia. O al menos eso decía. Este juego es un juego de mundo abierto informal. Es muy relajante y ofrece mucha libertad, como el juego de construcción de mundos Minecraft. ¿Alguna vez has jugado a Minecraft? Preguntó Xuzi con una sonrisa. Minecraft. Ya he jugado antes. Chen Xi asintió esta vez. Xuzi dijo, he oído que este juego utiliza tecnología milagrosa y que es un mundo paralelo totalmente realista. Si podemos encontrarnos allí, será como vernos en persona. Es mucho más realista que una videollamada. En realidad, tras un momento de asombro, Chen Xi exclamó con alegría, un segundo mundo completamente realista. ¿Podemos encontrarnos allí? Xuzi lo pensó y dijo, sin embargo, tienes que cumplir ciertos requisitos para conseguir un puesto de probador beta. Tendrás que escribir una tesis científica sobre la evolución natural. Chen Xi se quedó estupefacta. Lo miró con recelo. Tesis científica. ¿Estás seguro de que esto es un juego casual? Está bien, puedo encargarme de esa parte. Xuzi la consoló. Solo tienes que descargar el juego cuando regreses a la universidad. Contrataré a alguien para que te escriba la tesis y te ayude a conseguir un puesto como probadora beta. Cuando llegue el momento, solo tendrás que iniciar sesión. Sin embargo, las computadoras de tu universidad no deberían tener las especificaciones necesarias para ejecutar ese juego, así que te compraré una nueva. Una laptop de 20.000 yuanes debería ser suficiente. Te amo. Te amo muchísimo. Chen Xi besó a Xuzi en la cara con entusiasmo. E inmediatamente después, ella se sonrojó y salió corriendo avergonzada. Podemos estar juntos de nuevo. Xuzi se quedó un momento en la puerta. Se tocó el lugar de la cara donde Chen Xi lo había besado y se rió. Claro, las chicas jóvenes no pueden resistirse al dinero acompañado de palabras dulces. Si ni siquiera podía cumplir con la pequeña petición de su novia, ¿qué clase de creador sería? Para él, conseguir una plaza como probador beta no podría ser más sencillo. Sin embargo, comprar una computadora portátil con las especificaciones suficientes para jugar sería costoso. Tenía 100.000 yuanes ahorrados, y después de eso solo le quedarían 80.000 yuanes. El dinero podría ser un problema. No me importa gastarlo todo, pero tendré que encontrar la manera de ganarlo. Sin embargo, Xuzi no estaba preocupado. Seguramente tendría muchas maneras de conseguirlo. Por lo general, cuando salía con Chen Xi, solían pasear y disfrutar del paisaje mientras charlaban. En el futuro, trasladarán su lugar de citas al mundo en miniatura del pequeño mundo abierto. El paisaje allí no estaba nada mal. Los dos pueden pasear de la mano y disfrutar del hermoso paisaje mientras observan las divertidas travesuras de los jugadores y las muchas especies extrañas que habitan la Tierra. Aquel lugar era un hermoso mundo de fantasía. Tras consolar a Chen Xi, Xuzi sonrió y regresó con su fiambrera. Se sentía aliviado. Había hecho todo lo posible por su novia, y era hora de volver a su trabajo. En el recinto que se encuentra al otro lado de la puerta. ¿Qué es esto? Los jugadores exclamaron asombrados. Génesis. ¿Por qué aparece este término en nuestro juego? ¿Forma parte de una misión oculta? ¿O es parte del trasfondo del mundo del juego? Los jugadores comentaron con entusiasmo. Sentían como si hubieran descubierto un nuevo continente. Efectivamente, este juego ofrecía una libertad asombrosa y era como estar en el mundo real. Había que investigar cada pista oculta. Los jugadores sentían que sus acciones habían desencadenado la trama principal. ¿Sí? Deben haber activado una escena cinemática. Todos los jugadores aquí eran veteranos de los MORB. Sabían perfectamente que la mayoría de los juegos en línea tenían una ambientación.
Los juegos de fantasía occidentales y los juegos xianxia orientales contaban con historias épicas. Deberían haber activado una de las escenas cinemáticas de la historia en ese preciso instante. Pensar que este juego también tendría un escenario de fondo, yo creía que era simplemente un juego de mundo abierto donde evolucionas a partir de esporas. Puede que el equipo de diseño sea muy exigente, pero realmente le han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a esto. Las extrañas criaturas de todas las formas y tamaños armaron un alboroto al posarse sobre la página del cuaderno gigante. Estaban muy emocionadas. Basta. Dejen de perder el tiempo y pasen rápido a la siguiente página. Veamos qué está escrito en este libro del Génesis. Maldita sea. Chicos, este juego es jodidamente difícil. Incluso tenemos que pasar las páginas nosotros mismos para activar la escena cinemática de la historia. Después de eso, bajo el liderazgo del velocista de Aquina, la multitud reunió sus fuerzas y rápidamente pasó a la segunda página, solo para ver las 3 palabras. La Edad Oscura. Durante la Edad Oscura, el mundo se sumió en 5000 años de oscuridad, desde la puesta del sol hasta la salida de la luna. Este cambio repentino provocó la extinción del 99% de la vida marina. La alga azul, capaz de realizar la fotosíntesis con la luz de la luna, se convirtió en la única especie superviviente. Se reprodujo rápidamente, prosperó en el océano oscuro y se convirtió en la especie dominante de esta era. ¿Podría tratarse de una época Super Ansei? Los rostros de los jugadores temblaban. No tardes mucho. Date prisa y grábalo con la función de grabación de tus gafas de realidad virtual. Ya pensaremos en ello después. Si te demoras más, el jefe gigante volverá a la siguiente página. Gruñó uno de ellos con urgencia. Muchos jugadores comenzaron aturdidos por la emoción. Tenían los nervios de punta. Fue sencillamente demasiado emocionante. Fue una sensación tan estimulante escabullirse a espaldas del gigante. Un instante después, pasaron a la página siguiente y vieron las 3 palabras. La Era Radiante. Con la llegada de la Era Radiante, el mundo cambió abruptamente. La luna se puso y el sol salió. Así comenzó un periodo de 5000 años en el que el sol resplandeció en el cielo. La hierba lunar azul, que había dominado la Edad Oscura, comenzó a morir en masa, y una de sus ramas más débiles, la hierba heroica violeta, se alzó para convertirse en la protagonista de la nueva era. La multitud estaba completamente desconcertada y rápidamente pasó a la página siguiente. Esta vez, se trataba de la era del avivamiento. La era del renacimiento trajo consigo una nueva vida. Esta era fue testigo del nacimiento explosivo de muchas especies animales. La aparición de los primeros animales marinos dio inicio a una era de gran prosperidad y competencia heroica. Los invertebrados, gracias a sus duros caparazones, dominaron el océano durante un tiempo, convirtiéndose brevemente en los amos de la era. Luego nacieron los vertebrados, y con su destreza superior, derrotaron a los invertebrados y se convirtieron en los verdaderos amos de la era del Renacimiento, gobernando durante muchas épocas. ¿Qué fue esto? No lo entendían del todo y se sentían un poco perdidos. El trasfondo del juego les resultaba incomprensible, pero sentían que tenía una visión del mundo sumamente amplia. El juego ofrecía un gran grado de libertad y aún quedaba muchísimo por descubrir. Pasaron la página siguiente, a la 4ª era de la historia, y quedaron completamente atónitos. En la era del Génesis, aparecieron las primeras especies inteligentes. Las tribus Bugape desarrollaron la civilización, construyeron ciudades-estado, expulsaron a las bestias gigantes y se convirtieron en los amos de la era. Pero eran crueles y violentos, por lo que el cielo envió un gran diluvio, dando inicio a la tercera extinción masiva y aniquilando al 99% de toda la vida. Había habido vida inteligente. Una civilización de ciudad-estado, un gran diluvio del cielo, un tercer evento de extinción. Al ver esto, los jugadores perdieron completamente la compostura. Rápidamente pasaron a la página siguiente y vieron la línea de texto que Xuzi acababa de escribir sobre la 5ª era en curso. En la era de la magia, los magos comenzaron a proliferar y se convirtieron en los gobernantes de la época. En esta era, Hermes, el dios de la sabiduría, descendió del cielo y conversó con los mortales, ayudando a las 3 brujas a abrir el camino.
En el año 198 de Babilonia, las 3 brujas llegaron al final de sus vidas, y el cielo envió milagros para llorar su muerte. ¿Qué fue esto? Sus mentes se quedaron en blanco. Sintieron como si un vasto y magnífico mundo de juego se revelara lentamente ante sus ojos. Capítulo 44. ¡Qué actuación tan realista! 1601 palabras. Chapter 44. What realistic acting. El cuaderno negro tenía muy poco escrito, pero lo que se veía te ponía los pelos de punta. Este juego parecía ser algo más que un simple juego de mundo abierto donde evolucionas especies a partir de esporas. Lo que habían descubierto hasta el momento era solo la punta del iceberg. Es genial. No tengo palabras para elogiar este juego. Al principio, pensé que el punto débil de este juego era su ambientación, pero ¿quién iba a imaginar que en realidad era tan impresionante? Rápido. Se acabó el tiempo, cierra la página. El jefe gigante ha vuelto, ya pensaremos en él después. Acaba con el jefe primero. Alguien gritó con urgencia. A lo lejos, un gigante colosal de 3000 metros de altura se acercaba lentamente. Xuzi regresó con su fiambrera. Naturalmente, él no sabía que los jugadores habían aprovechado su ausencia para leer en secreto su registro experimental. Estas personas creían que formaba parte de una trama oculta y hablaban de ello con entusiasmo. Estaban inmersos en una lluvia de ideas, intentando descifrar el trasfondo del juego, mientras lo elogiaban con todas sus fuerzas. He consolado a Chen Xi y disipado sus temores sobre una relación a distancia. Ahora es mi turno de poner a prueba la nueva especie y también de ajustar cuentas con el velocista de Aquina. Regresó al arenero. Las montañas y ríos en miniatura permanecían en silencio. La aparición del gigante no provocó que muchas criaturas extrañas comenzaran a correr y gritar. Al parecer, todos habían aprovechado la oportunidad para esconderse detrás de la silla y estaban listos para llevar a cabo su plan contra Xuzi. A Xuzi no le importó y siguió con su rutina habitual. Lentamente regresó a su silla, levantó la lonchera y comenzó a comer. En realidad, sentía curiosidad y quería ver cómo intentarían engañarlo. Primero, veamos qué hay de comer hoy, dijo Xuzi, sentándose en la silla y abriendo su fiambrera. Era una comida deliciosa, preparada con mucho cariño y con abundantes verduras, como siempre. Las zanahorias, los huevos fritos y las verduras de hoja verde tenían un aspecto muy apetitoso. En ese momento, sintió de repente una sensación de escozor en el brazo. Un grupo de insectos de formas extrañas lo estaban picando. La sensación era similar a la de una picadura de mosquito. ¿Así que es esto, ¿Una distracción? Xuzi sonrió, comprendiendo al instante lo que planeaban. Primero harían que algunos insectos lo picaran, y mientras él se ocupaba de matarlos, una especie altamente tóxica aprovecharía la oportunidad para colarse en su lonchera y envenenarlo. Reprimieron su sensación de dolor y se sacrificaron para distraerme y crear una oportunidad para el velocista de Aquina, dijo Xuzi riendo. Era un buen plan, digno de jugadores veteranos que participaban frecuentemente en incursiones a mazmorras. Habían ideado al instante la mejor estrategia contra el jefe gigante. Sonrió levemente, con una expresión diabólica. Mente colmena, aumenta por la fuerza su nivel de dolor hasta un 50%. El 100% era lo mismo que sentirías en la realidad. Si morían en el juego, entonces en la vida real también sentirían el intenso dolor de esa muerte. Eso sería un castigo demasiado severo. Después de todo, Xuzi no era realmente el diablo. Pero incluso un 50% sería suficiente para causarles tanto dolor que lo recordarían por el resto de sus vidas. Bofetada. Tras aumentar drásticamente su sensación de dolor, Xuzi espantó un insecto con indiferencia. Ese jugador quedó convertido en una pasta carmesí y sintió un dolor horrible. Se sentía como si acabara de experimentar las 10 grandes técnicas de tortura de la antigua China y gritó como un cerdo degollado. Su voz sonaba tan lastimera que los jugadores a su alrededor no pudieron evitar estremecerse. ¿Acaso no puse mis 5 sentidos a cero? Cuando salió del juego y se quitó las gafas de realidad virtual, estaba sudando profusamente y jadeando. Su ropa estaba empapada de sudor y sus músculos se contraían, sufriendo intensos espasmos porque el dolor de la muerte en el juego se sentía demasiado real. Estaba completamente agotado.
Sin embargo, los demás jugadores no lo sabían y en silencio le dieron el visto bueno. ¡Wow! Ese tipo realmente lo dio todo para matar al jefe. ¡Qué actuación tan realista! Ese grito de agonía me conmovió profundamente. Como el primer jugador en irse fue tan entusiasta, moriré con la misma valentía. Otro jugador se rió con aire de suficiencia. Ya verán. Cuando sea mi turno, gritaré aún más realista y patéticamente que él. Hermano, contamos contigo. Nos enfrentaremos al jefe de la mazmorra Silla Gigante el primer día de la segunda beta, y sin duda necesitaremos tanques que arriesguen sus vidas para atraer la atención de los enemigos. Disfrutando de los elogios de quienes lo rodeaban, este insensato jugador salió rápidamente de su escondite tras la silla, anuló su sensibilidad al dolor y, junto con sus subordinados, se coló en el brazo de Xuzi. Luego, siguiendo el ejemplo de su predecesor, se preparó para morder. Golpe. Antes de que pudiera morder, una palma que abarcaba el cielo se abalanzó sobre él como una montaña, cubriendo el firmamento. De una sola bofetada, quedó hecho papilla. ¡Ah! Me duele muchísimo. El insecto dejó escapar un grito desgarrador. Este grito fue, sin duda, aún más desgarrador que el anterior. Era como si acabara de vivir la experiencia más dolorosa de su vida. Los presentes no pudieron evitar sentir escalofríos. ¡Guau! Este tipo murió espléndidamente. Su actuación fue incluso más realista que la del tipo anterior. Su grito fue mucho más patético. La gente a su alrededor escuchó y aplaudió. Estaban súper emocionados. ¡Mira! ¿Cómo es un actor estrella? Como esto. Este tipo era un actor increíble. Su muerte parecía tan real. No pudieron evitar aplaudir. Era obvio que esos tipos se habían entregado en cuerpo y alma a la tarea y que realmente estaban haciendo todo lo posible por derrotar al jefe gigante. Chicos, esta vez me toca a mí provocar la ira del jefe. Los gritos de muerte de esos tipos fueron demasiado exagerados. Sonaban muy falsos, el jefe gigante pensará que algo anda mal. Esta vez, interpretaré el papel de un insecto estoico y valiente. Aunque muera, no emitiré ni un solo sonido. Otro insecto salió rápidamente de detrás de la silla y se arrastró lentamente por el brazo de Xuzi. Justo cuando estaba a punto de darle un mordisco. ¡Splash! La carne y la sangre brotaron a borbotones mientras se convertía en pulpa. ¡Ah! Me duele muchísimo. Soltó un grito aún más desgarrador que los dos anteriores. Su lamento estremeció los cielos. Sonaba tan terriblemente miserable que parecía como si le hubieran pateado cientos de veces en sus partes íntimas y luego lo hubieran rociado con aceite hirviendo. Daba la impresión de sufrir un dolor inimaginable. Hermano, no estás siguiendo el guión. ¿No se suponía que íbamos a proyectar una imagen de tipo duro? ¿Por qué gritas tan lastimeramente? Debes ser un idiota. O tal vez intentaba causar impresión por contraste. Los espectadores negaron con la cabeza al presenciar la escena. No sospechaban nada y continuaron escondidos en los rincones oscuros de las sillas mientras ideaban una estrategia para vencer al jefe. Gracias a que los tres insectos provocaron la ira con sus sacrificios, el estúpido jefe gigante solo se preocupó por aplastar insectos y no se percató del pollo portador del ataúd que había aprovechado la oportunidad para trepar por las perneras de sus pantalones y estaba a punto de alcanzar la fiambrera. Un jugador dio un paso al frente. Yo seré el próximo en atraer la atención, no soy como ese idiota. Les mostraré lo que es un verdadero tipo duro. No emitiré ni un sonido en el momento de mi muerte, aunque me conviertan en papilla, aunque me despedacen miembro por miembro. Bofetada. Lo eliminaron de un solo disparo. Ah. Me duele muchísimo. Su grito desgarrador llegó un instante después. Sonaba aún más miserable que sus predecesores. Su grito ronco se oía a lo lejos y era doloroso de escuchar. HMPH. ¿Dónde está el tipo duro y curtido del que hablábamos? Eres igual que los demás. Pero aún así, su actuación fue tan realista, como si lo hubieran convertido en pasta y hubiera sufrido torturas inhumanas. Debemos elogiarlo. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Los espectadores armaron un alboroto. En ese momento, otro jugador dio un paso al frente. Era la extraña criatura de 5 extremidades.
Tenía el apodo de Future Esquivale y era un jugador muy conocido. Negó con la cabeza con calma y habló solemnemente. Camaradas, mi pequeño príncipe deforme no es como ellos. Mírenme. Les mostraré lo que es un tipo duro de verdad. Esta vez sí que era un tipo de fiar. Todos se tranquilizaron. Tras pasar un tiempo con este jugador, todos se dieron cuenta de que tenía una personalidad tranquila y serena, y que era diferente de aquellos idiotas anteriores. Era una persona muy seria y, sin duda, no mentiría a nadie. Quizás, esta vez sí que verían a un tipo duro. Mírame. Aunque innumerables obstáculos se interpongan en su camino, un verdadero héroe. Splash. Lo eliminaron de un solo disparo. ¡Guau! Me duele, me duele, me duele. Dejó escapar un grito fuerte y lastimero. Su monstruosa especie se había convertido en una masa sanguinolenta. Sus 5 extremidades deformadas estaban retorcidas y rezumaban repugnantes fluidos negros como una berenjena morada machacada. En el viscoso charco de sangre, su cabeza era indistinguible de sus extremidades. Era un cadáver de aspecto verdaderamente lamentable. Al escuchar su desgarrador grito, los jugadores que se acurrucaban en un rincón sintieron que se les helaba la sangre. Este es un tipo duro. Tu grito fue el peor de todos. Jefe, ¿acaso tienes algún tipo de malentendido sobre los tipos duros? Los jugadores se sobresaltaron y guardaron silencio durante 12 segundos completos. Entonces volvieron a reírse alegremente. Este tipo suele ser tan serio, no pensé que también bromearía así. ¿Por qué se dedican a esto? Si fueran actores, probablemente ganarían un Oscar. ¡Qué desperdicio de talento! Sí, sí. Sus últimos momentos fueron tan realistas. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 45. Una grata sorpresa. 1601 palabras. Chapter 45. A welcome surprise. Todos se arrodillaron con admiración. Estos maestros en fingir la muerte habían montado una actuación tan realista. Todos pasamos por los mismos 9 años de educación obligatoria, entonces, ¿por qué eran tan excepcionales? Deben haber estudiado en secreto. Mientras tanto, cierto jugador había muerto y abandonado la partida. Tras sudar profusamente durante un rato, sus convulsiones disminuyeron y, agotado, se arrastró hasta el foro. Puede que suene increíble, pero casi me mata un videojuego es demasiado realista. Acabo de morir y fue una tortura. No quiero volver a pasar por eso jamás. ¿Eres un M? ¿Por qué no bajaste el tono del dolor? Pensé que podías hacerlo en este juego. Debe ser un error que hay que corregir. Claramente lo bajé antes de enfrentarme al jefe. Esta publicación desató una acalorada discusión. Este fue el primer informe de error. Inesperadamente, en un juego tan realista, apareció un fallo. Pronto, otros jugadores que se desconectaron tras morir también se unieron y comentaron que habían tenido una experiencia similar. Habían intentado bajar la sensibilidad al dolor, pero no sirvió de nada. ¿Qué, tú también? Y yo también pasé por lo mismo. Tras discutirlo durante un rato, llegaron a una conclusión inesperada. Dado que esto ocurría con todos, obviamente no se trataba de un error del sistema. ¿Significa esto que en este juego, cada vez que te mata un jefe, tu nivel de dolor aumenta automáticamente al 50%? Cuando llegaron a esa conclusión, no pudieron evitar tragar saliva. Es demasiado extremo. El desarrollador del juego es simplemente inhumano. Los jugadores expresaron apresuradamente sus opiniones. Supongo que es una configuración del juego para evitar que los jugadores desafíen al jefe sin pensarlo 2 veces, una especie de castigo de muerte. A los espectadores les pareció muy interesante. Este juego era realmente realista. A diferencia de otros MMO, este era una auténtica realidad virtual. En otros MMO, las muertes de grupo eran comunes y a nadie le importaba. Pero en este juego, experimentabas de verdad el dolor de la muerte. Este tipo de pena de muerte fue realmente impresionante. Realmente era un segundo mundo. Este juego tiene demasiada libertad, debemos descubrirlo todo por nuestra cuenta. Date prisa e informa a la gente de dentro.
La muerte dolerá muchísimo. No podemos contactar con ellos. No puedes acceder al foro mientras estás jugando. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? Solo podemos dejar que experimenten el dolor que nosotros hemos sufrido. Las expresiones de la gente cambiaron al tener una premonición. El primer día de la segunda beta no iba a ser un día de celebración tras derrotar al jefe. Iba a ser un día de tragedia colectiva. Habría una aniquilación total del grupo, y todos los jugadores quedarían retorciéndose y convulsionando por el dolor de la muerte. Tanto los jugadores veteranos como los novatos tendrían que empezar de nuevo como esporas. En ese momento, Xuzi estaba sentado tranquilamente en su silla. Normalmente no le importaban mucho estos jugadores, pero ahora descubrió que espantar insectos mientras comía era un pasatiempo inesperadamente divertido. Esta sensación era similar a la de ver la televisión mientras se come. Bofetada. 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 Los jugadores dieron un paso al frente uno tras otro. Chicos, les voy a mostrar lo que es un tipo realmente duro. Ah. El sonido de gritos desesperados y lastimeros continuó una y otra vez mientras Xuzi los golpeaba con indiferencia, uno por uno. Para él, esto también era algo natural en la vida del campo. Al fin y al cabo, si unas hormigas se te suben encima mientras descansas a la sombra en el patio de tu granja, también las espantarías así, ¿verdad? En ese momento, mientras los demás jugadores distraían la atención de Xuzi, el pollo portador del ataúd se había metido sigilosamente en la fiambrera de Xuzi. Jejeje, finalmente he llegado a este punto. Mira cómo te enveneno hasta la muerte. El velocista de Akina reía con soltura. Guiaba a una docena de las criaturas que había hecho evolucionar para que vagaran por el mar de arroz blanco y se enterraran lo más profundo posible. Al ver esto, los jugadores que se precipitaban hacia su muerte también se detuvieron y dejaron de avanzar. Tras innumerables sacrificios, nuestra conquista del jefe finalmente ha llegado a este punto. Ha conseguido entrar en la fiambrera. Innumerables jugadores lloraron de felicidad. Aunque los lamentos de los jugadores que lideraron la carga eran fingidos, eran actores de primera categoría que ofrecieron una actuación sumamente realista. Los demás no pudieron evitar conmoverse ante sus desgarradores gritos. Era inevitable. Sonaban tan desdichados. Ni siquiera los cerdos llevados al matadero gritarían tan lastimosamente. Así que por fin te has metido en mi fiambrera. ¿Cuánto te has sacrificado? Aunque Xuzi se sorprendió un poco, decidió no darle importancia, cogió su fiambrera y siguió comiendo. Si quiere que me lo coma, entonces, a regañadientes, le seguiré el juego. Dio un bocado tras otro. Los insectos que se escondían en las grietas de la silla observaban con urgencia. Sí, eso es. Come. Rápido. Date prisa y come. Cómete el pollo portador del ataúd del velocista de Akina y muere envenenado. Ya casi lo logras. Glu, glu. Xuzi continuó comiendo tranquilamente. Casi llegamos. Los jugadores estaban cada vez más entusiasmados. Pero al segundo siguiente, justo cuando estaba a punto de comerse el pollo portador del ataúd, Xuzi se detuvo de repente y murmuró: no sé por qué, pero hoy me han picado muchos bichos. La comida se me ha enfriado, tendré que calentarla en el horno. Xuzi se levantó de su silla y regresó a la casa. Jugadores. ¿A qué viene esta repentina necesidad de calentar la comida? Todos los jugadores parecían haber sido obligados a comer porquería. ¿Cuándo se volvieron tan quisquillosos los jefes? ¿Por qué este PNJ era tan realista? Ni siquiera ha pasado tanto tiempo, ¿de verdad es necesario calentar la comida? Supongo que simplemente no puedo obligarme a comerme a este idiota crudo. Xuzi murmuró mientras ignoraba las opiniones de los jugadores. Sabía que no era para tanto. No era canibalismo, era como comer insectos crudos con sabor a pollo. ¿Acaso no era común que otras personas comieran sashimi y filetes crudos? Pero a Xuzi no le entusiasmaba mucho ese tipo de comida. A él le gustaba la comida bien cocinada. También le había preguntado a la mente colmena Tiranis si podía comerse el pollo portador del Pagape después de cocinarlo, y recibió una respuesta afirmativa.
El velocista de Aquina estaba realmente desquiciado, y su peculiar toxina era tan poderosa que no perdería su efecto tras la cocción. Daba igual si comía el pollo crudo o cocinado, eso no influía en la prueba de la toxina. Naturalmente, optó por comer alimentos cocinados. Tenía cáncer de estómago y debía tener cuidado con su estómago. ¡Qué demonios! ¿Incluso va a cocinarme? Cuando Aquina, el velocista, escuchó esta frase, se sintió frustrado hasta lo más profundo. Pero no se atrevió a salir de su escondite en la lonchera y solo pudo esperar la muerte en silencio. No pasa nada. Aún puedo envenenarlo con mi cadáver. He disminuido mi sensibilidad al dolor, ¿y qué si me quemo? El velocista de Aquina temblaba por dentro. Aunque intentaba con todas sus fuerzas reunir valor, no podía evitar sentir una vaga inquietud. Estallido. Xuzi metió la comida en la fiambrera y cerró la puerta del horno. Ajustó la temperatura al máximo, a 280 grados. Aún recordaba el profundo rencor que guardaba contra ese tipo bueno. La muerte de los demás fue instantánea y no tuvieron que sufrir un dolor prolongado. El velocista de Aquina, en cambio, tendría que enfrentarse al horror de ser asado vivo. Moriría muy lentamente. ¡Zas! El horno se iluminó de repente. Dentro del enorme horno, parecía que había llegado el apocalipsis. El mundo rectangular se tornó rojo por el calor, y el velocista de Aquina comenzó a temblar dentro de la gigantesca fiambrera. Gotas humeantes de sudor empezaron a acumularse en sus brillantes plumas rojas, y todo su cuerpo comenzó a sentirse realmente incómodo. Está bien. ¡Qué mazmorra tan impresionante! Hasta tiene un horno. Pero ya he bajado el nivel de dolor, así que no sentiré el calor. Se consolaba a sí mismo, pero sudaba a mares. Se sentía cada vez más incómodo con el paso del tiempo, y el dolor era como si lo estuvieran asando vivo. ¡Guau! De repente, empezó a gritar. Me equivoqué. Hace muchísimo calor. Esto es incluso más aterrador que las llamas del infierno. Pronto, empezaron a salir del horno unos gritos desgarradores. Sonaba peor que todos los jugadores anteriores juntos. La agonía era simplemente indescriptible. Sentado en una silla de la habitación, Xuzi se rascó la cabeza y sonrió radiante, lleno de buena voluntad. Hermano, con esto estamos a mano. Después de esta paliza, espero que dejes de pasarte el tiempo buscando nuevas maneras de fastidiarme. En lo que a él respecta, este pollo portador del féretro se enfrentaba a una muerte segura. Todos necesitaban una lección dolorosa. De todas formas, no van a sufrir ningún daño permanente. Este es el terrible precio que tienen que pagar por intentar meterse conmigo, el Creador. ¿De verdad crees que puedes envenenarme y cagarme en la cabeza? Sentía que ya los había derrotado lo suficiente y estaba harto de aquel juego tan aburrido. Era hora de reanudar su comida y analizar la toxina de esta nueva especie. Para ellos, había sido una emocionante batalla contra un jefe final, pero para Xuzi, solo fue una cena. ¿Quién lo hubiera imaginado? En ese instante, un resonante canto de Fénix comenzó a resonar repentinamente dentro del horno abrasador. Una canción de Fénix. Lo he horneado durante 7 u 8 minutos, y ese idiota sigue vivo y gritando. Frunció el ceño Xuzi. ¿Es posible? ¿Es la supervivencia del más apto? ¿Realmente ha sobrevivido al horno ya evolucionado? Entonces, por primera vez, una voz teñida de sorpresa provino de la mente colmena Tiranis. Ha nacido el primer héroe de Tiranis. Capítulo 46. Evolucioné un fénix usando un horno. 1659 palabras. Chapter 46. Y evolved a Phonix Usinanoven Xuzi se quedó un poco sorprendido. ¿Un héroe tirano? ¿Acaso no era necesario sembrar un planeta entero con esporas para que nacieran unas pocas de entre incontables especies y cientos de miles de millones de formas de vida? Mi casa es tan pequeña, ¿cómo es posible que alguien nazca tan rápido? Con estas probabilidades, ¿significa esto que me he sacado el premio gordo? Xuzi estaba un poco emocionado. Cada héroe tirano era una existencia única nacida de una mutación, y se encontraban entre los seres más fuertes en la larga historia evolutiva de los tiranos. Sin embargo, la mente colmena Tiranis respondió. Se desconocen los detalles. Si bien es similar a un héroe Tiranis, también es extremadamente diferente.
La mente colmena Tiranis explicó que la civilización Tiranis anterior se había centrado en el desarrollo tecnológico, y que los héroes Tiranis que surgieron se habían enfocado naturalmente en la tecnología. Cada uno de ellos había desarrollado cerebros con una capacidad de cálculo comparable a la de un planeta, y podían comandar simultáneamente innumerables flotas. Además, podían modificar su propia secuencia genética y se habían transformado en aterradoras armas biológicas. Los tiranos nunca se habían centrado en desarrollar habilidades sobrenaturales. Después de todo, esto tardó demasiado. Xuzi apenas estaba desarrollando especies que apenas podían considerarse criaturas sobrenaturales. Si se hubiera centrado en la tecnología y hubiera desarrollado cerebros superpoderosos para superar los límites de la innovación tecnológica, en menos de medio mes habría podido gobernar la Tierra, formar una flota y viajar al espacio exterior. No estaría dando tumbos a ciegas como ahora. Xuzi negó con la cabeza. Una civilización tecnológica depende demasiado de herramientas externas. Si bien la velocidad inicial puede ser alta, en etapas posteriores, obviamente no tiene tanto potencial como un sistema que se centra en desarrollar superpotencias. La anterior reina Tiranis también lo demostró. Fracasó y al final se arrepintió, declarando que ese camino evolutivo había sido un error. Xuzi era el siguiente patriarca de Tiranis y, naturalmente, quería seguir el camino correcto. Como creador, deseaba guiar a Tiranis hacia la prosperidad y construir innumerables civilizaciones brillantes y resplandecientes. La mente colmena Tiranis continuó. Bajo temperaturas extremas donde las criaturas normales no pueden sobrevivir, la forma de vida que tienes delante ha liberado su potencial al borde de la muerte y ha evolucionado hasta convertirse en la primera especie sobrenatural capaz de vivir en el fuego. Esta evolución nunca antes había aparecido en mi base de datos, pero es mucho más débil que el héroe Tiranis tradicional y es incapaz de modificar su propia secuencia genética. Solo puede considerarse un pseudo-héroe Tiranis. Xuzi se quedó impactado. El velocista de Aquina realmente ha sobrevivido. Pensar que ni siquiera esto pudo matarlo. Los ojos de Xuzi estaban llenos de emoción. La probabilidad de conseguir un verdadero héroe Tiranis era demasiado baja, así que obtener un pseudo-héroe ya era motivo suficiente para celebrar. Xuzi pensó que, si lo comparara con un juego de cartas gacha, un héroe Tiranis que pudiera regular su propia secuencia genética y tuviera un potencial ilimitado sería una carta SSS, mientras que un pseudo-héroe Tiranis podría considerarse una carta de rango S y que si no pudiera regular su propia secuencia genética, ya suponía un gran avance en comparación con otros tipos de basura. ¡Qué grata sorpresa! Xuzi sentía que ya había intimidado lo suficiente a los jugadores y que ya no tenía ganas de meterse con ellos. Después de todo, su gran arenero era su prioridad, y quería ver de qué era capaz la nueva especie. Al segundo siguiente, apareció un aviso ante los jugadores. Este juego se encuentra en mantenimiento de emergencia y se desconectará inmediatamente después de 3 segundos. En el horno, el velocista de Aquina también se sorprendió de haber sobrevivido a la cruel prueba. Estaba a punto de analizarse a sí mismo cuando la pantalla se puso negra. Lo habían desconectado y volvió a la realidad, empapado en sudor frío. Todos los demás jugadores en el entorno de pruebas también habían sido desconectados. De nuevo, todos estaban cabreados y armaron un escándalo. ¿Qué clase de juego tuvo un mantenimiento de emergencia del sistema el primer día de la segunda prueba beta? Xuzi no les prestó atención. Frunció el ceño, se puso en silencio unos guantes resistentes al calor y abrió el horno. Un pájaro envuelto en llamas carmesí yacía tranquilamente en el centro de la fiambrera. Tras la desaparición de cierta persona, la criatura resultante pasó a ser propiedad de Xuzi. Este había robado descaradamente el fruto del arduo trabajo de Aquina Spester. Esta aparición es el legendario Fénix. Xuzi se sobresaltó y rápidamente buscó las características genéticas de esta especie en la base de datos de la mente colmena Tiranis. Características: inmortalidad, llamas venenosas, inmunidad al fuego, renacimiento entre llamas. Su secuencia genética no se puede modificar, es única en su especie. A Xuzi no le sorprendió que no tuviera el potencial de crecimiento infinito que conlleva la capacidad de modificar sus propios genes. Sin embargo, algo más lo impactó.
Ni siquiera la reina Tiranis pudo alcanzar la inmortalidad y vivir para siempre, y esta criatura sí. Al examinarlo más de cerca, resultó que, después de todo, no había alcanzado la inmortalidad. Era solo más o menos inmortal. Esta única criatura era toda una especie. Cada vez que estaba al borde de la muerte, volvía a convertirse en nuevo, y su descendiente heredaba su cuerpo. No era verdaderamente inmortal, solo su cuerpo lo era. A generación tras generación, todos compartiendo el mismo cuerpo, Xuzi se maravilló ante esta maravillosa forma de vida. Es una lástima que una forma de vida tan poderosa y única no pueda reproducirse. Cada héroe de Tiranis era una existencia singular y única. No puedo creer que haya aparecido un fénix cuando usé el horno para calentar mi lonchera. Xuzi rió. Parece que el mundo mágico se llevará una grata sorpresa. Xuzi alzó con una mano al fénix del tamaño de un escarabajo. Cuanto más miraba al hermoso fénix carmesí, más lo amaba. Con su color rojo intenso, era de una belleza deslumbrante. Su belleza conmovió su alma. Esta es la especie mágica que he desarrollado utilizando el ambiente de alta temperatura de un horno. Xuzi estudió al fénix durante 10 minutos antes de dejarlo y fijarse en la especie precursora del fénix, los pollos portadores del féretro. A estas alturas, estas aves venenosas de plumas rojas como el fuego ya estaban bien asadas, y había una docena de ellas en la fiambrera. Aunque ha aparecido una variante única, el fénix, él seguía queriendo probar la toxicidad de la especie original tal como estaba previsto. Cogió un gallo pequeño con sus palillos y se lo comió. Delicioso. Un sabor exquisitamente fresco y tierno explotó en sus papilas gustativas, y la carne estaba increíblemente jugosa. El velocista de Aquina evolucionó hasta volverse increíblemente delicioso para facilitar el envenenamiento de Xuzi. Era como el pez globo. La gente seguía queriendo comérselo incluso sabiendo que era extremadamente venenoso. Xuzi no pudo evitar devorar su comida como una bestia hambrienta. Esta especie ha evolucionado para ser tan deliciosa. Esto es increíble. Parece que después de que Chen-Xi se vaya, tendré un buffet libre que podré disfrutar todos los días. Esto es genial. Por cierto, mente colmena, ¿qué tal es su toxicidad? La mente colmena Tiranis respondió: es extremadamente tóxico. Incluso las especies sobrenaturales morirán instantáneamente después de comerlo. ¿Lo harán?, preguntó Xuzi con una sonrisa radiante. Había sido una cosecha maravillosa, llena de gratas sorpresas. Era cierto que los más deliciosos también eran los más venenosos. En ese momento, contaba con una nueva especie de aves extraordinariamente venenosas y un héroe pseudo-tiránico, el fénix. Se sentía como si se hubiera enriquecido de la noche a la mañana. Este fénix fue el primer tirano de clase verdaderamente alta que tuvo a su servicio. Aunque solo se trataba de un pseudo-héroe tirano, ya estaba satisfecho. Gilgamesh y las 3 brujas no pudieron alcanzar este nivel y solo podían morir al final de sus cortas vidas, pero esta especie recién evolucionada ha trascendido ese límite. Temía que su mentira saliera a la luz algún día. Habría sido muy embarazoso que los habitantes del Gran Arenero descubrieran que Hermes, el dios de la sabiduría, era el único dios del mundo. Ahora tenía un candidato para un segundo dios que gobernara sobre las llamas. Es hora de presentar la nueva especie, el fénix, y la bandada de aves altamente venenosas que le sirven. Xuzi caminó pensativo hasta el borde del Gran Arenero. Normalmente, le resultaba bastante difícil introducir una nueva especie. Como un gigante colosal, sembraría el pánico si entrara en el arenero. Y había aprovechado la falta de vida tras el gran diluvio para introducir el mal de ojo y modificar el terreno, creando secretamente un pantano sin que nadie lo viera. Pero en el actual reino de Babilonia, colarse en el arenero era prácticamente imposible. Sin embargo, esta especie puede volar. No necesito entrar, simplemente puedo lanzarlos. No tendré que preocuparme de que caigan al vacío y mueran. Cuando Xuzi llegó a este punto, agarró al fénix, así como a algunos pollos portadores de ataúdes, y los arrojó al fondo del gran arenero. Fénix, como mi primer subordinado, date prisa y adquiere conciencia. Estás destinado a un futuro glorioso. Silbido. Los pájaros batieron sus alas mientras caían del cielo. Se deslizaron velozmente y se estrellaron contra un frondoso bosque lleno de árboles gigantes. Chirrido.
El resonante canto del fénix atravesó el profundo cielo azul. Tras el descenso del fénix, el calor de su aliento abrazó el bosque circundante. Para Xuzi, solo habían transcurrido unos segundos, pero en el mundo virtual ya habían pasado varios días. Millones de árboles gigantes se marchitaron y murieron donde el fénix había descansado. La tierra se volvió árida poco a poco, y finalmente se formó un inmenso desierto. Entre los incontables árboles, un árbol gigante sobrevivió a la extinción masiva, superando la prueba de la naturaleza. Se volvió resistente al fuego y pudo soportar el calor abrasador. El fénix lo convertiría en su percha y lo regaría con su propia sangre. En el futuro, este árbol sería conocido como el árbol Firmiana. Capítulo 47. El martillo del cielo 1046 palabras. Chapter 47. Ea Bensamer. Después de que Xuzi hizo todo esto, se relajó. En ese momento se sintió muy feliz. Esos idiotas que se habían pasado el tiempo conspirando para derrocarlo habían servido para algo después de todo. Después de terminar de comer, fue a la cocina a lavar la fiambrera. Pensar que hasta el creador tiene que lavar los platos. Luego, fue a la casa de al lado y le devolvió la fiambrera a la señora Lee. Después de eso, no tuvo prisa por volver a casa y disfrutó de un tranquilo paseo vespertino en bicicleta. Recorrió el camino rural, rodeado por el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos. La noche era muy tranquila. De repente pensó en algo y no pudo evitar preguntarle a la mente colmena de Tiranis. Por cierto, si asimilo los genes del fénix y puedo renacer en el fuego, ¿me convertiré en un nuevo y volveré a la vida después de suicidarme? ¿Esto me curará del cáncer? Sí. Respondió la mente colmena. Xuzi estaba eufórico. Por fin se había salvado y ya no tenía que preocuparse por su cáncer. Ese idiota le había dado un regalo sorpresa realmente genial. La mente colmena Tiranis continuó. Debido a que este gen es extremadamente poderoso y único, tendrá que ocupar el 50% de tu secuencia genética. Xuzi frunció el ceño. Había mucho espacio en la secuencia genética de una persona. Después de eliminar la información inútil, su gen humano original solo ocupaba una décima parte de la secuencia. Los genes del mal de ojo ocupaban otra décima parte. En otras palabras, el 80% de su secuencia genética aún estaba en blanco, pero una vez que desperdició el 50%, comenzó a dudar. Los genes del fénix eran sin duda poderosos, pero ocupaban demasiado espacio y no resultaban rentables. Si lograba incorporar 5 tipos de genes similares a los del ojo maligno, coordinándolos adecuadamente, probablemente obtendría resultados mucho mejores que simplemente incorporar los genes del fénix. Hizo otra pregunta. Por cierto, si renazco después de bañarme en fuego, ¿seguiré siendo yo mismo? La mente colmena respondió. Reina Tiranis, si haces eso, morirás y tu cuerpo será heredado por tu descendencia. ¿Mi descendencia? Xuzi estaba estupefacto. Así que después de mi muerte, mi hijo tomará posesión de mi cuerpo y heredará todo lo que tengo. Mis propiedades, mi dinero, mi arenero. Incluso Chengxi se convertirá en la novia de mi hijo. ¿Qué clase de juego NTR era este? ¿Qué gen de cornudo tan aterrador? Xuzi siguió pedaleando tranquilamente por el pequeño camino rural. Negó con la cabeza en silencio. Así que mis propios descendientes me van a poner los cuernos. Prefiero morir antes que heredar este gen. E inmediatamente abandonó esa línea de pensamiento y dirigió sus pensamientos hacia otra parte. Con la introducción de la nueva especie de ave venenosa, el vasto mundo se ha vuelto más diverso. Ahora, el mundo cuenta con 2 especies extraordinarias, además de 2 deidades. El dios del fuego, el fénix, y él mismo, el dios de la sabiduría. Se han sentado las bases para un mundo de magos. Espero que el fénix crezca rápidamente. Se fortalece con cada renacimiento, e incluso ahora, recién nacido, ya está al nivel de las legendarias 3 brujas, y es tan poderoso como un mago de nivel 6. Ahora que las 3 brujas se han marchado, debería ser invencible en esta era, y es un verdadero dios del fuego solo. Me queda esperar a que adquiera conciencia. Xuzi detuvo su bicicleta. Un frondoso bosque lo rodeaba, y a lo lejos se divisaba un pequeño río. Era una noche tranquila y apacible en el campo. Xuzi ya era aprendiz de mago y había venido a este lugar para practicar magia.
Después de todo, no podía hacerlo en su patio. Una explosión aleatoria podría ser una catástrofe apocalíptica para las diminutas criaturas que vivían en el arenero. Martillo del cielo. Xuzi recuperó el ánimo. Una presión espiritual informe comenzó a acumularse y a condensar el aire circundante. Pero, justo cuando la masa de aire estaba a punto de condensarse, se disipó sin hacer ruido. Martillo del cielo. Xuzi alzó la mano y recitó un conjuro en silencio. Esta vez, el aire se condensó rápidamente. Ondulaciones invisibles convergieron silenciosamente, y se formó un martillo de aire que se estrelló contra el pequeño río que tenía delante. Auge. Hubo un pequeño rocío de agua. Solo me tomó 2 intentos. Después de las 3 extinciones masivas, mi fuerza espiritual ha alcanzado un nivel verdaderamente aterrador. Xuzi respiró hondo. Se sentía eufórico por dentro. ¿Qué hombre no soñó con tener superpoderes cuando era niño? Era muy común que los niños pequeños fantasearan con convertirse en magos, guerreros con armadura o chicas mágicas, y tener la capacidad de lanzar hechizos como Harry Potter. Tras varios intentos más, Xuzi se fue acostumbrando gradualmente a usar la magia del aire. Era extremadamente talentoso, y el tiempo que le tomaba comprender y dominar un hechizo mágico era 10 veces menor que el de las 3 brujas. Después de todo, ya era un héroe de Tiranis. Se había perfeccionado eliminando las partes inútiles y excesivamente complejas de sus genes, y podía considerarse una forma de vida superior. Si entrara él mismo en el mundo abierto, sus logros serían aún mayores que los de las 3 brujas. Sin embargo, no tenía el tiempo ni la energía para hacerlo todo él solo. Las 3 brujas habían dedicado más de 200 años a abrir este camino. Xuzi no quería pasar toda su vida en algo así. También han aprendido a usar bastones como medio para practicar brujería. Esto podría considerarse un prototipo de alquimia. Xuzi lamentó la situación. Pero, en realidad, tengo problemas para fabricar un bastón. De lo contrario, el poder de este hechizo aumentaría un 30%. Practicó magia durante 1 hora. Armado con el martillo celestial de Medea, ahora podía defenderse. La fuerza del golpe podía destrozar el pecho de una persona. Se sintió satisfecho y regresó a casa, solo para descubrir que había olvidado una cosa. Se le había olvidado volver a abrir el pequeño arenero. Acaba de comenzar la segunda prueba beta, y el servicio ya ha sido suspendido durante medio día por mantenimiento. Extremo. Este juego es demasiado extremo. Quemen al maldito desarrollador. El foro estaba lleno de quejas. Se lamentaban como si fuera el fin del mundo. Sin embargo, Xuzi no se arrepentía en absoluto. Solo había cometido un pequeño error, y simplemente volvería a empezar el juego ahora mismo. Capítulo 48. Esto es muy malo. 1893 palabras. Chapter 48. This is very bad. Tras reabrir el modo de pruebas, Xuzi dejó a los jugadores en paz. Si decidían quejarse de nuevo, simplemente cerraría el juego. Había salido a practicar magia y se sentía como si acabara de dar un paseo vespertino. Su cuerpo musculoso estaba cubierto de sudor, así que fue a ducharse y salió del baño con solo unos pantalones cortos azules puestos. Xuzi estaba deseando ver qué pasaría tras la introducción del Fénix y una nueva especie en el juego. Habían pasado unas horas, lo que significaba que habían transcurrido unas décadas en ese gran mundo virtual. No era tiempo suficiente para que ocurriera nada importante, así que no le quedaba más remedio que navegar en silencio por el foro para ver qué sucedía adentro. La última vez, Xuzi se enteró por pura casualidad del complot de cierto idiota en su contra. Si no hubiera estado navegando por el foro cuando Akina Specter publicó su mensaje, ¿qué clase de tragedia habría ocurrido? Podría haber sido envenenado sin siquiera saberlo. Al parecer, era muy importante que espiara el campamento enemigo. En ese momento, en el foro, aparte de las furiosas quejas por la suspensión del servicio el día de la inauguración de la segunda prueba beta, los jugadores hablaban principalmente de la trágica pérdida de su grupo y del horrible dolor que habían experimentado. Xuzi observó en silencio. Cerebral Bluff. Creo que esta batalla contra el jefe pasará a la historia como la mayor tragedia del mundo de los videojuegos este año. A Haruko le encanta aprender. Los jugadores veteranos no nos mintieron a los novatos.
Dijeron que nos sorprenderían, y vaya si lo hicieron. Han vuelto a hacer esporas y se han unido a nosotros en la línea de salida. El foro estaba repleto de quejas amargas. Los jugadores veteranos de la primera beta no habían logrado derrotar al jefe, y los resultados habían sido brutales. Algunos jugadores fallecidos comenzaron a describir sus muertes terribles. Les dolía tanto que les daban calambres. Sus cuerpos convulsionaban y estaban tan asustados que se orinaron encima. Uno de ellos describió su muerte en los términos más gráficos mientras lloraba desconsoladamente. De repente, estaba gritando fuerte en mi habitación, con espasmos y convulsiones, con lágrimas corriendo por mi cara. Mi madre estaba tan asustada que lloraba. Mamá me preguntó qué estaba haciendo. Solo estaba jugando un juego relajante que fomentaba el aprendizaje. Entonces, ¿cómo es que tenía tanto calor y estaba sudando tanto? ¿Por qué estaba llorando? ¿De verdad el juego era tan emocionante? ¿Qué se suponía que debía decir? Estaba realmente desesperada. Terminé diciendo que tuve una revelación mientras estudiaba las teorías evolutivas de Darwin, y que estaba temblando y llorando de felicidad. Sinceramente, mi madre sigue estando muy orgullosa de mí. No para de presumir ante los vecinos de lo increíble que fue su hijo al jugar a un juego tan fenomenal. Para conseguir un puesto de probador beta, decenas de miles de personas escribieron trabajos de investigación, y la tesis de mi hijo estuvo entre las 50 aprobadas. Ha conseguido material didáctico valorado en $600,000. Es un orgullo para la familia Liu. Ni siquiera muchos estudiantes de posgrado de universidades profesionales se comparan con mi hijo. Antes, la adicción a los videojuegos estaba mal vista porque se creía que hacía que los niños descuidaran sus estudios, pero este juego se ha convertido en un fenómeno social y ahora es un símbolo de estatus entre los padres. Lo ven como una muestra del esfuerzo de su hijo. ¿Cómo me atrevo a decir la verdad? Además, el jefe aún no ha muerto y sigue sentado en el patio comiendo manzanas como siempre. Probablemente ya calentó su fiambrera y se comió el pollo portador del ataúd, pero el veneno no le hizo ningún efecto. Al ver el estado lamentable del dueño del hilo, como un simple espectador, no puedo evitar reírme. Ja. Comparto tu dolor y lloro contigo, me dolió tanto que me oriné encima. Mi esposa me preguntó por qué estaba llorando y todo lo que pude decir fue, me encanta este juego tan intenso. Internet estaba lleno de gente que compartía sus dolorosas experiencias. ¿En qué sentido parecían estar tristes? En otra sección del foro, algunos jugadores comenzaron a subir fotos del libro del Génesis que habían tomado durante la batalla contra el jefe final. Publicaron las fotos de las 5 eras, una por una, lo que despertó la curiosidad de muchos. La gente empezó a comentar sobre el misterio, sugiriendo que probablemente formaba parte del trasfondo del mundo del juego y que podría conducir a una misión oculta. Ballena celestial del futuro. En el trasfondo de este mundo, existieron muchas eras civilizadas antes de nuestra llegada. Somos una civilización naciente de la sexta era, la era de las esporas. Podremos evolucionar más adelante hasta convertirnos en humanos junto con otras especies. Se supone que cada uno de nosotros debe crear su propia raza, construir un nuevo mundo y formar su propia civilización. Joder, qué grado de libertad tan aterrador. Muchos estuvieron de acuerdo con este punto y dijeron estar muy emocionados. Hubo muchos temas candentes en torno a este juego, y la gente comenzó a debatir animadamente sobre su ambientación. ¿Qué era ese cuaderno negro gigante? Otro punto destacable fue que la primera especie extraordinaria nació y fue reconocida por el sistema de logros. En cuanto los jugadores iniciaron sesión, recibieron una alerta del sistema. Aviso global. Felicitaciones al jugador Akinase Spepster, quien ha evolucionado el pollo portador del párrafo. Esta especie tiene un gran potencial y ha sido recompensado por el sistema de logros. Este aviso, que afectó a todo el servidor, apareció repentinamente y causó un gran revuelo en el foro. Jefe, tome algunas fotos y muéstrenos la recompensa. Aunque tu especie no pudo envenenar al jefe, es evidente que era súper fuerte. De lo contrario, no habrías recibido este aviso. Jefe, eres increíble. Bravo por el jefe. Dado lo generoso que es el desarrollador del juego, la recompensa debe ser increíble.
Por favor, díganos cuál fue, o la curiosidad me matará y no podré dormir esta noche. Los comentarios se acumularon a una velocidad vertiginosa. El velocista de Aquina también estaba confundido. Obtuve una recompensa. Lo he intentado con todas mis fuerzas e incluso he empezado a perder bastante pelo, pero finalmente lo he conseguido. Ahora sentía que el dolor de ser cocinado en el horno había valido la pena. Se puso rápidamente sus gafas de realidad virtual, inició sesión en el juego de inmediato y abrió la plataforma de transmisión en vivo. Le dio a su habitación el nombre de Transmisión en vivo ahora. La misteriosa recompensa por evolucionar una nueva raza. En un instante, innumerables personas acudieron en masa a la sala, superando las 600.000. Incluso quienes no podían jugar estaban de buen humor, con la esperanza de deleitarse con la vista. El velocista de Aquina inició sesión en el juego y vio en la interfaz que había 3 opciones entre las que podía elegir como recompensa. Primero, podía elegir convertir al pollo portador del ataúd en un personaje jugador permanente. Cada vez que muriera, podría elegir renacer como una espora o como un pollo portador del ataúd. El velocista de Aquina estaba eufórico. Estaba tan emocionado que soltó una carcajada. Por fin puedo elegir mi raza inicial. Maldita sea, ya no tendré que evolucionar a partir de esporas después de morir, y podré empezar de nuevo como un pollo portador de féretros. Esta recompensa fue increíble. En segundo lugar, podría obtener una cuenta permanente y ya no tendría que participar en el juego de eliminación. En tercer lugar, tuvo la oportunidad de experimentar una segunda vida. Cuando vieron las 3 opciones, todos sintieron celos y comenzaron a discutirlas animadamente. La primera opción es increíble. Resulta que en este juego, la razón por la que la mayoría de los jugadores aún no pueden seleccionar su raza inicial es porque tendrán que evolucionarla ellos mismos. ¿Acaso esto no significa que la raza inicial de cada persona en el futuro será diferente? Al autor del comentario anterior, le das demasiadas vueltas. Los jugadores más importantes sin duda tendrán muchas especies para elegir en la interfaz de su juego en el futuro, pero los débiles como nosotros no podremos evolucionar una especie poderosa y no tendremos más remedio que empezar como esporas. Demasiado extremo. No se puede tocar eso, de verdad. La segunda opción también es genial. Una cuenta de juego permanente equivale a darte recursos informáticos por valor de $600.000. $600.000. ¡Qué generosos son! No entiendo la tercera. Lo mismo digo. Es una opción misteriosa. Mientras los demás discutían las 3 opciones, el velocista de Aquina fruncía el ceño. Él también intentaba decidir cuál elegir. El primero fue obviamente muy bueno. No tener que empezar de cero como una espora fue genial. Aunque empezar como un pollo portador de Pagape limitaría sus posibles evoluciones, aún podría evolucionar y subir de nivel como especie, volviéndose aún más venenoso. La segunda opción, que parecía la más tentadora desde el punto de vista económico, fue rápidamente descartada por el Speedster de Aquina. Sentía que eso sería como cobrar su pensión y retirarse al campo. Con sus habilidades, confiaba en que no sería eliminado del juego. No se había rapado la cabeza en vano. La tercera opción, sin embargo, comenzar una segunda vida. ¿Qué significa esto? Frunció el ceño y decidió que era demasiado arriesgado. Tras dudar un instante, optó con decisión por la primera opción. La pantalla de inicio del juego cambió lentamente y aparecieron 2 opciones. 1. Comienza su vida como una espora. 2. Selecciona tu raza pollo portador del ataúd. Aquina Speedster hizo clic silenciosamente en pollo portador del Pagape, y la pantalla se dispersó como copos de nieve, transformándose en una pantalla azul de hermoso diseño con un gran gallo rojo en su interior. Tenías la opción de cambiar el género y la apariencia del gallo. La transmisión en directo se disparó al instante. ¡Wow! El jefe es genial. Por fin es como otros no, y puedes elegir tu apariencia y raza. No eres como el resto de nosotros, que tenemos que empezar como un organismo unicelular. Este juego se vuelve más aterrador cada día. Ahora, incluso tendrás que evolucionar tú mismo la raza inicial. El velocista de Aquina ignoró a los jugadores envidiosos y se arregló la apariencia en silencio, sintiéndose orgulloso de sí mismo.
Creó un gallo muy guapo e inició sesión en el juego, apareciendo en el enorme mundo abierto. Estaba de muy buen humor y comenzó a evolucionar de nuevo. Pronto lideraba su propia especie y dirigía su evolución dentro del entorno controlado. ¡Bum bum! Justo en ese momento, el gigante pasaba por allí. El suelo tembló. Casualmente vio la bandada de pollos portadores de ataúdes en el suelo y exclamó: «Oye, ¿no es esta la comida de la última vez? Están deliciosos, debería coger unos cuantos y hacer sopa para mi merienda de medianoche». El gigante se inclinó. Una mano gigante descendió del cielo. De un solo golpe, secuestró a la mayoría de las gallinas portadoras del féretro. El velocista de Aquina. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Personas viendo la transmisión en vivo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El velocista de Aquina se sintió como si le hubieran dado una patada en los testículos y estaba lleno de resentimiento. Esto era muy malo. Porque este jefe tenía que recurrir a una tecnología tan milagrosa para comportarse. Incluso puede interactuar con los jugadores. Y encima guarda rencor. ¿Significa esto que a partir de ahora seré parte de su menú y que se comerá unos cuantos pollos portadores de féretros cada vez que pase por aquí? Se desesperó. Si hubiera sabido que esto pasaría, no habría evolucionado para ser tan delicioso. No solo no logré envenenarlo, sino que además me convertí en parte de su menú. En ese momento, el velocista de Aquina se arrepintió profundamente. No debió haber elegido esa opción. ¿Quién iba a imaginar que resultaría tan letal? Capítulo 49. El extraño mecánico. 1228 palabras. Chapter 49. The Odd Mechanic. El ambiente era de un silencio sepulcral. Al principio, todos pensaron que esta especie de pollo portador de féretros era una gran recompensa, pero ahora que han visto esta escena con sus propios ojos, no pudieron evitar estremecerse por dentro. ¡Qué tragedia! Después de que el jefe te probara, no solo no se envenenó, sino que incluso recordó lo deliciosa que estabas. ¡Felicidades, hermano! Has conseguido ganar la carrera inicial. El pollo de primavera sabroso, y has cambiado de clase y ahora eres comida. Sabe a pollo, es extra crujiente y tiene 8 veces más proteínas que la carne de res. Has dedicado decenas de minutos a personalizar tu personaje para que se vea bonito, solo para verte aún más delicioso. Jajaja. Sinceramente, estaba comiendo algo a altas horas de la noche y no pude evitar escupir la comida cuando vi eso. Aunque me dio mucha pena, no pude evitar reírme a carcajadas. Te seré sincero, hermano, parece que tu primera especie inicial, el pollo portador del ataúd, ahora es inútil. Al ver a la gente riendo y bromeando en el foro, el velocista de Aquina se quedó sin palabras. Observó la bandada de pollos portadores de Pagape, que había perdido a la mayoría de sus miembros, y volvió a sentir un profundo remordimiento. ¿Por qué tuve que alimentarlo? Ahora recuerda mi gusto y buscará a mi especie todos los días para comer. Esta especie probablemente ya no sirve para nada. En ese instante, cayó desde las alturas de la felicidad hasta el abismo. Mientras tanto, el jefe había causado gran revuelo entre los jugadores con su comportamiento realista y su memoria prodigiosa. Comentaban con entusiasmo cómo la primera especie en obtener un logro se había convertido en un elemento del menú del jefe. Deben tomar nota de este ejemplo. Xuzi estaba muy relajado mientras todo esto sucedía. Acababa de regresar del patio con docenas de gallinas portadoras de féretros del tamaño de huevos de codorniz. Entró en la cocina, las metió en una cesta, las lavó y les desplumó las plumas con unos pocos movimientos. Tengo hambre ahora mismo, me las comeré para cenar. Como cabía esperar de una especie evolucionada por un experto para ser deliciosa, el pollo portador del féretro tenía un sabor increíble. Xuzi consideraba que esta situación era perfectamente normal. Al fin y al cabo, ¿qué agricultor no preparó su comida con los productos de su propia granja cuando tenía hambre? Este pollo portador del féretro era producto de su granja. Ya fue un gesto muy considerado de su parte dejar el especter de Aquina con el rey de su especie. Xuzi guisó los pollos y les echó 2 huevos encima. Sonrió con calma mientras preparaba su comida en la cocina. Sabía que este tipo elegiría la primera opción, y lo estaba esperando. Amigo, a partir de ahora serás un plato más en el menú.
Dejó que la comida se cocinara a fuego lento durante media hora, luego espolvoreó cebolletas picadas por encima y las saboreó bocado a bocado. Estaba increíblemente deliciosa. Xuzi sintió una verdadera dicha. Parece que tendré que animarlos a que desarrollen especies más deliciosas en el futuro, murmuró Xuzi. Nunca olvidó que, estando en las últimas etapas de un cáncer de estómago, tuvo que cuidar mucho su digestión. Xuzi se sentía muy a gusto en ese momento. Acababa de terminar de practicar hechicería y, tras bañarse, disfrutó de una deliciosa cena. Le encantaba su idílico estilo de vida. De repente se le ocurrió una idea. Bien, debería ser que evolucionaran las plantas y cultivaran frutas y verduras deliciosas. Sinceramente, a Xuzi le encantaba comer fruta mientras estaba sentado en el patio observando su arenero, y sentía que era una manera maravillosa de pasar el tiempo. Ahora, si esos jugadores pudieran crear frutas aún más deliciosas, es posible. Xuzi analizó el problema. Actualmente, la mayoría de los jugadores no elegirían evolucionar a plantas. Al fin y al cabo, no poder moverse afectaría negativamente la experiencia de juego. Todos querían desarrollar ojos y extremidades, y poder desplazarse. Ninguno había considerado convertirse en una planta estática. Esta forma errónea de pensar era el principal problema. Tal vez debería recordárselo. Estas personas son incluso más persistentes y trabajadoras de lo que pensaba. Incluso si se convierten en plantas fotosintéticas inmóviles, deberían ser capaces de tolerar el aburrimiento. Xuzi pensó un momento y, en secreto, inició sesión en la cuenta que había creado previamente para acceder al entorno virtual. Así, Creador Vengativo publicó: "Los he estado observando jugar todo este tiempo. Porque nadie eligió evolucionar en una planta. Después de todo, en este mundo hay dos categorías principales de vida: plantas y animales. Entonces, ¿por qué nadie optó por la ruta evolutiva de las plantas?". Estas palabras sorprendieron a todos y dieron pie a un acalorado debate entre los jugadores. Joder, ¿por qué no pensé en eso? Plantas. Nos habíamos olvidado de las plantas. Sí, esta será una frontera completamente nueva. De todas formas, ya morí en la batalla final y estoy empezando de nuevo como una espora, así que bien podría intentarlo. Hoy me quedaré despierto toda la noche estudiando la estructura evolutiva de las plantas. Clorofila, fotosíntesis, plasmólisis. Quiero crear la planta perfecta. A partir de mañana, comenzaré mi vida como un árbol. Permaneceré eternamente en apacible reposo, la mitad de mí enterrada bajo la tierra, la otra mitad meciéndose al viento. Me convertiré en una existencia orgullosa y solemne, mitad cubierta de sombra, mitad bañada por la luz del sol. Xuzi estaba satisfecho. Ya había alguien que parecía muy interesado en seguir la ruta de las plantas. Era hora de que se marchara discretamente tras haber logrado su objetivo. Era fundamental estar al tanto de lo que sucedía en el foro. Esto le ayudó a conocer al enemigo y a orientar la opinión pública en la dirección deseada. Ahora que su mano de obra gratuita se había comprometido con la tarea, los frutos deliciosos no deberían tardar en llegar. Que cada uno de ellos estudie tanto que se quede calvo, convirtiéndose en Edison, y que use su 99% de transpiración para desarrollar para él la especie que desea. Xuzi rió y siguió comiendo sus pollos portadores de ataúdes. Mientras navegaba por el foro y exploraba tras las líneas enemigas, descubrió a otro jugador destacable, además del velocista de Aquina, entre los recién llegados. Era el tipo con el apodo de Future Esquivale y también un jugador muy conocido. En ese momento, estaba bromeando y no parecía interesado en evolucionar a Ballena Celestial. De hecho, no parecía interesado en evolucionar en absoluto. Como veterano de Minecraft, era un verdadero aficionado a los juegos relajantes y le encantaba la agricultura y la construcción. Anteriormente, había desarrollado 5 tentáculos para ser un mejor inventor y artesano. Entre sus 5 tentáculos, 2 eran aserrados como las garras de una mantis religiosa y se usaban para cortar madera, uno tenía forma de pala y se usaba para cavar, y los 2 tentáculos restantes, más diestros, estaban allí para ayudarlos. Esta criatura era como un robot dedicado a fabricar herramientas. En ese momento estaba fabricando una silla. ¡Zas!
taló un árbol, clasificó las partes y las ensambló y fijó en su lugar en apenas unos minutos. Los 5 tentáculos trabajaron en conjunto, cada uno realizando su tarea específica. Se movían tan rápido que dejaban estelas de luz y completaron el trabajo en un instante. Cuando Xuzi vio esto, quedó atónito. ¿En qué demonios había evolucionado? Esto era una cadena de montaje. Esos tentáculos eran como los brazos mecánicos que se encuentran en las fábricas. Capítulo 50. Biocoche alquímico. 1105 palabras. Chapter 50. Alchemical Biocar. Xuzi lo observaba en secreto leyendo sus publicaciones. Este jugador prácticamente no desarrolló nuevas especies y dedicó la mayor parte de su tiempo de juego a crear herramientas y construir casas. Su residencia actual era una mansión junto al mar, con vallas, una casa, un jardín y un pozo minero. Vivía en esa pequeña y acogedora casa como un científico solitario. En el patio había una bicicleta de las más sencillas. Tenía un cuadro de madera y la cadena estaba hecha de cuero resistente y duradero. Se podía montar en ella, aunque el viaje sería bastante accidentado. ¡Qué talento! Hasta han construido una bicicleta. Xuzi se sorprendió. Realmente hay muchos bichos raros en internet. Así que, después de evolucionar tu extraña especie tentacular, has decidido sentar cabeza y ascender en el árbol tecnológico, ¿eh? En ese momento, tras ser asesinado por Xuzi, este jugador había evolucionado a una extraña especie con 6 brazos y acababa de llegar a la orilla. Regresó a su acogedora casita y continuó cultivando, extrayendo minerales y talando árboles. Era una rutina diaria tranquila, similar a la de Xuzi. Los demás, sin embargo, estaban hablando. El jefe es un genio. Su nueva especie es aún más impresionante que la anterior. Miren este brazo dentado, miren esta extremidad con forma de pala. Es como un brazo mecánico multifuncional, capaz de talar árboles y excavar la tierra con una rapidez increíble. Está perdiendo el tiempo. Obviamente tiene mucho talento, ya que no tardó nada en crear esta especie. Si se lo hubiera tomado en serio, podría haber vencido al velocista de Aquina y convertirse en el primer jugador en conseguir un logro. Pero simplemente no le importó competir, y ahora se ha vuelto adicto a la agricultura. ¡Qué desperdicio de talento! Mucha gente lamentó lo sucedido. Future Esquivale no les prestó atención y continuó dedicándose a la minería. Parece que realmente no hay minerales bajo tierra. Probablemente no haya minerales en el mundo de Spore Evolution. Desarrollar una civilización tecnológica está descartado, supongo que solo nos queda la ruta de la evolución biológica. Numerosas personas se burlaron. Obviamente. ¿Por qué intentas fundir hierro en un juego sobre la evolución? Esto demuestra que este juego ofrece una libertad asombrosa. Es como un mundo real, con infinitas posibilidades. Mientras los demás conversaban, Future Esquivale negaba con la cabeza. Olvídalo. Si no consigo extraer minerales esta noche, me quedaré sin mineral de hierro. Lo que significa que no habrá coches, motores mecánicos, motocicletas ni aviones. Además, no habrá gasolina que sirva como fuente de energía en el futuro, tendré que centrarme en el desarrollo de herramientas biológicas. Desarrollaré tecnología y construiré equipos de madera. Mi mayor objetivo ahora mismo es construir un coche de madera. ¿Aún quieres construir un coche, incluso sin metal y sin gasolina? Todos quedaron conmocionados. ¿Quién era esa persona en la vida real? A juzgar por su retórica, parecía seguro de poder fabricar coches, construir motores y ascender en el mundo de la tecnología partiendo desde cero. ¡Qué persona tan intimidante! Era profesor de alguno de esos institutos de investigación, del tipo de personal experto que inventaba nuevos motores de avión y desarrollaba tecnología de misiles. Pero vendría alguien tan importante a jugar aquí. Y sus acciones también habían sido tan cómicas. Había gritado tan lastimeramente cuando murió la última vez. Alguien no pudo evitar preguntar: ¿vas a construir un coche de madera, jefe? ¿Cómo? Es un trabajo tan delicado y preciso que será muy difícil ensamblar los engranajes y el chasis, e incluso si pudieras hacerlo, no tiene motor. Lo he pensado. Podría crear un motor biológico y desarrollar una criatura especial con solo una boca para comer y un poderoso tentáculo encargado de mover la turbina y generar energía.
Future Esquivale continuó. Le pregunté a un amigo, un experto en biología de renombre internacional, y me dijo que, debido a la supervivencia del más apto, este tipo de criatura nunca podría aparecer de forma natural. No tiene lo necesario para sobrevivir en la naturaleza. Pero podemos controlar artificialmente la evolución y crear las condiciones para que evolucione. Todos se quedaron boquiabiertos. Crear un biomotor para reemplazar la gasolina y la electricidad. En teoría, sí que se podría hacer. Eres increíble. Un verdadero profesional. Tu nivel de tecnología e innovación está a toda una generación de distancia del nuestro. Si una de estas criaturas nace y se convierte en el motor de un coche de madera, entonces, considerada en su conjunto, podría ser catalogada como una forma de vida mecánica. Esta podría ser la segunda especie premiada por su gran potencial. Todos estaban entusiasmados y armaron un gran alboroto. Era una idea increíblemente audaz e innovadora. En la primitiva era paleozoica, cierto personaje importante ya estaba intentando desarrollar vida mecánica. ¿Necesitas ayuda? ¿Ya tienes un plan evolutivo, jefe? Puedo desarrollar este biomotor para ti. Soy muy trabajadora y puedo soportar cualquier adversidad. No importa si fallas una docena de veces, experimenta con mi cuerpo a tu antojo. Juega con mi cuerpo. Future Esquivale rechazó amablemente sus entusiastas ofertas, afirmando que lo haría él mismo. Ya se había puesto en contacto con varios amigos profesionales del sector para que le ayudaran. Por supuesto, no iba a ceder la recompensa a nadie más. Puede que tenga una personalidad tranquila, pero no desaprovecharía esta oportunidad. Mientras tanto, biomotor. Xuzi frunció el ceño. Poco a poco, se dio cuenta de que se estaba emocionando. Estos fueron los comienzos de la alquimia. Fue una sorpresa verdaderamente inesperada y feliz. Desafortunadamente, aunque la alquimia probablemente aparecería pronto, las pociones mágicas aún no se vislumbraban por ningún lado. Esto entristeció a Xuzi, pues después de todo, él había impulsado el desarrollo de la alquimia para curar su enfermedad. Es un jefe de verdad. Xuzi recordó mentalmente la identidad de esa persona. Tenía más de 40 años y era el fundador de una conocida empresa tecnológica. Un currículum realmente impresionante. Si se conocieran en la vida real, Xuzi ni siquiera estaría capacitado para servirle. Realmente había dado con la clave. Hizo bien en buscar ayuda en internet, donde hay tanta gente talentosa. Y jamás se le habría ocurrido algo así si lo hubieran dejado a su suerte. Después de eso, Xuzi se fue a dormir, dejando a los jugadores con su animada conversación. Que se ocuparan de las dificultades de desarrollar nuevas especies. Él se conformaba con disfrutar de los resultados. A la mañana siguiente, después de que Xuzi se levantara de la cama, Cheng Xi le llevó el desayuno. Le echó un vistazo rápido al mundo más pequeño. Al parecer, tras morir una vez, los jugadores se habían calmado bastante y el juego se desarrollaba correctamente. Mientras tanto, se había producido un cambio repentino en el mundo grande, donde habían desaparecido las 3 brujas. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería. Oh Sumeria, nuestro gran hogar, nuestro glorioso amanecer. Alzamos torres al azul, nada nos puede detener. Sois hormigas en mi jardín, un juego sin